Hola chicos, ¿me escuchan? Buenos días, doctora. Sí, se le escucha. Buenos días. Buenos días, doctora. Solo hay 6 compañeros. ¿Dónde está el resto? ¿Hoy día en la tarde tienen alguna otra clase como grupo? No, doctora. Mm, ya, lo que pasa es que el día de mañana yo no puedo, tengo una actividad, ya pedí permiso a los superiores y en la tarde quería pasar la clase de mañana, tipo 2 de la tarde, 2:30 puede ser. Voy a mandar la invitación para que ingresen, o sea, adelantar la clase en realidad, ¿no? Bueno, la clase, o el tema que vamos a ver ahora, porque ya estamos en otra unidad de psicopatología, psicología. Y psicopatología, ¿a qué se refiere? Etimológicamente viene de la palabra psique, que significaría alma, razón, pato, enfermedad, logo, sabemos que es estudio, ¿no? Entonces es algo que va a ir a tratar de estudiar las enfermedades de lo que para otros puede ser el pensamiento, el alma. Y es muy controversial esto, por eso es que se aplica en 3 áreas de estudio, como dice la diapositiva. Una de las áreas es el área de la salud, ¿sí? En el cual se va a poder describir, sistematizar, analizar el comportamiento de las personas que no son explicados, ¿sí? Porque hasta ahora hemos visto, ¿qué hemos visto? El desarrollo normal, ¿sí? De un niño hasta que es adolescente, tanto la parte psicosexual, ¿no? Según Freud, eh, según Pillot también, ¿no? Hemos visto cómo va desarrollando, cómo debería ir cambiando, qué partes. La anterior unidad hemos visto las funciones mentales superiores. Ustedes han expuesto de que tenemos varias funciones mentales y que cada una es tan importante, pero una vez conociendo ya lo normal, ¿qué pasa con lo anormal? Tenemos en el área de la salud y la medicina, eso es lo que nos concierne, ¿no? Vienen al médico para ver que algo no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mediante este tipo de estudios se trataría de explicar algo, ¿no? Que puede afectar en la maduración o en el desarrollo del individuo? Hemos visto que hay fijaciones, ¿no? Que, bueno, hay situaciones en las que sí se va a poder tratar con un psicólogo, pero hay otras patologías que ya tendrían que ir viéndose más allá, ¿sí? Entonces, puede haber un trastorno psicológico, dice como resultado de aprendizaje. Durante el aprendizaje se van a ir desarrollando las funciones mentales, va a ir desarrollando el niño, ¿sí? Pero también puede haber otro tipo de trastornos psicológicos, otro tipo de enfermedades mentales propios de la mente, ¿no? Propio de esas funciones. Vamos a ir analizando un poquito más esto. Entonces, también se puede utilizar este término de psicopatología haciendo referencia a un signo o síntoma que se puede encontrar formando parte de un trastorno psicológico. Y también se puede encontrar este término como designación de un área de estudio en psicología, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿en qué se va a centrar? ¿Cuál va a ser el enfoque? ¿Sí? En tratar de ver cuáles son los procesos que no están sanos, ¿sí? En el proceso mental.
para poder ver el papel de aprendizaje, el análisis de la conducta o cualquier otro proceso, ¿no? Que permite explicar por qué no está sana esa persona. Ahora, si hablamos de salud, sano es que tenga salud, buena salud. ¿Cuál es la definición de salud? ¿Alguien me puede decir? Estar estable tanto emocional y físicamente. Y mentalmente, ¿no? El completo estado de bienestar Sí. físico, mental y social, ¿no? En la parte social también. Entonces, es un área muy importante porque cuando hacemos física, si es que hubiera un tumor, por ejemplo, en el cerebro, en alguno de los lóbulos, entonces ya es físico, ¿no? Es una enfermedad física. Mental es donde tenemos que tratar de analizar, o sea, si todo está aparentemente correcto en la persona mediante una tomografía contrastada y demás, pero vemos que el comportamiento no es el adecuado, entonces ahí podemos tratar de ver qué tipo de patología puede ser, ¿sí? Entonces también hay algunos procesos, por ejemplo, son como miedos, ¿no? Las fobias. Las fobias son miedos que tiene alguien por algún trauma, algo que haya pasado. Entonces, y esas fobias pueden llevar a que la gente se comporte de manera extraña. No sé si vieron, había un programa que trataba este tipo de fobias. Había una persona que tenía fobia y que no quería salir de su casa y en 15, 20 años nunca salió de su casa. Tenía miedo, se perdió funerales, matrimonios, bodas, médico, porque pasó un evento en el pasado que ni bien ella dejaba la casa, ella se sentía mal, ¿no? No le dejaba vivir. Y a veces en algún momento, no digo todos, pero mucha gente tiene un tipo de fobia, ¿no? Entonces puede encajar también de esta categoría psiquiátrica. Y otro tipo de fobia, ¿no? Que tienen fobia a los perros o fobia a algo, es que tiene que haber algo que haya desencadenado y que hasta que no superen eso no van a poder salir adelante, ¿no? Y también hay que tenerlo presente porque puede llevar a los procesos de aprendizaje, ¿no? Puede estar relacionado en los procesos de aprendizaje, en los procesos de desarrollo de la persona. Y podemos confundir mucho de eso, ¿no? Pensando que es un trastorno mental. Entonces tampoco podemos generalizar que todos los trastornos mentales sean sinónimos de psicopatologías, cuando solamente es un tipo de fobia, por ejemplo, ¿no? Y se comporta de manera diferente la persona. Ahora, ¿qué pasa entre la medicina y la psicopatología? Hay mucha relación entre ambas, ¿sí? Porque con la neurofisiología, la neuropatología, la psicopatología artificial y también la parte científica han ido avanzando. ¿Sí? ¿Y cómo podemos evidenciar esto? La neurología, la endocrinología también son auxiliares de la psicopatología, nos ayudan a poder entender algunas enfermedades, algunos procesos, tratar de entender la neurofisiología, por ejemplo. Es complicado, ¿no? Eh, la idea es tratar de comprender estos fenómenos anormales, como las alucinaciones, dónde se producen, por qué se producen. eh, y es un mundo que todavía falta explorar. No hay muchos avances, se ha ido trabajando sobre esto, más que todo en la esquizofrenia. ¿Por qué se produce la esquizofrenia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está funcionando mal en el cerebro? Y mucho de esto dijimos que tiene una tendencia genética también, ¿no? Que a determinada edad esto puede desencadenarse, puede desarrollarse y presentarse la enfermedad como tal.
También dice algunas alteraciones endocrinas, ¿no? Puede que haya un tumor en la hipófisis, en la epífisis. Entonces puede dar ciertos trastornos de psiquismo. También puede haber alucinaciones por intoxicaciones, por algún metal. Hoy en día se colocan prótesis de diferentes materiales, ¿no? De diferentes, y esos materiales están en el cuerpo, entonces pueden provocar una cierta intoxicación en el cuerpo y dar a entender que ese paciente se está comportando de manera extraña, puede ser agresiva, pueden ver alucinaciones, tener ideas delirantes, simular una esquizofrenia, cuando en realidad es solamente un tipo de intoxicación. Entonces, la idea es como clínicos, como médicos clínicos, poder determinar esto con ayuda tanto del psiquiatra, puede confundirse con un Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces es complicado. También puede haber algunas patologías que en la irrigación del cerebro puedan afectar. Eso causaría una hipoperfusión o una hiperperfusión. Entonces también va a producir algún tipo de alteración en el proceso mental. Ahora, ¿qué sería normalidad y anormalidad? ¿Qué es normal para ustedes? ¿Qué entienden por normal? Mm, Que llega a cumplir algún... Ay, ¿cómo se le podría decir? No sé. Que llega a cumplir algún requisito. Llega a cumplir los requisitos. No. Algo quizás que estamos acostumbrados ya a ver. Ya, ver los demás. Mm, Que está en su estado natural. En su estado natural. Estamos hablando en relación al comportamiento humano, ¿no? ¿Qué es normal para nosotros? ¿O qué es normal para los bolivianos o los brasileros? ¿Será que todo es igual? ¿Todo es normal? Entonces acá dice, a ver, ¿quién quería hablar? Entonces, si estamos hablando sobre lo que es la conducta humana, ¿sí? Que está motivada por factores internos, o sea, propios de la persona, y externos. Externos en relación a un grupo social, porque somos seres sociales, ¿no? Nosotros nos relacionamos con gente, tenemos una cultura, entonces tiene que ser en relación a dónde vivimos y cómo vivimos, ¿sí? Entonces, es complicado poder decir esto es normal o esto es anormal. A ver, ¿qué ejemplos se les ocurre actualmente en los que puede haber controversia en el comportamiento, en la conducta actual de los cochabambinos? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, doctora? ¿Qué ejemplos podrías poner de normal y anormal en la conducta humana aquí en Cochabamba? ¿Quién estaba levantando la mano? Puede hablar. Doctora, ¿Sí? ¿Leonardo? sí, era yo. Doctora, yo quería, doctora, eh, quería hablar algo, pero ahorita un ratito estamos quedando con los compañeros. Pasa de que eso va a ser complicado.
y ¿cómo le explico? No sé si se puede reponer otro día en caso de que si no va a poder, o por lo menos si nos consulte, ¿no? Sí, Porque ¿qué horario pueden? Porque son 40. Yo pregunté al grupo cuando por eso entraron. un ratito, sí, un Con- ratito vamos a hablar con Doctora, ellos y a Pero ver cuando qué deciden, por enfermera, favor. Ya, doctora, ¿Ya? ¿por qué tenemos que reponer una clase? por motivos Doctora Badis, personales. Mañana no puedo. Mañana no puede. Sí, o sea, si pudiera, no hago show, ¿no? Pero necesito mañana en la mañana para hacer algunas Yo doy la clase. actividades. Podría ser, no sé, en la noche. Uy, ¿a qué hora? Pero en la noche, antes de las 6 de la tarde o temprano, a las 6 de la mañana, mañana. Yo, No, pues, es que doctora, es Entonces, cumpleaños de uno de nuestros compañeros y no podemos. Queremos juntarnos de tiempo porque no nos veamos, pues, doctora, por favor. Pues, un ratito quedar la fecha y por favor le podemos decir. no podemos Por favor, mucho atrasar la fecha. Yo tengo que subir mañana mismo como si hubiéramos pasado la clase. Por eso les estoy pidiendo adelantar. Tendríamos que Doctora, adelantar. pero había dicho para Hoy- hoy en la tarde. Sábado Los en chicos, la- los chicos hoy día en dicen la que noche no puede hoy, por ser, favor, si se doctora. puede. Hoy en la tarde está bien, doctora. Claro, o sea, yo les pregunté si tenían clases porque a veces tienen choque de horarios con clases, entonces ahí se entiende que no se puede, ¿no? Si no hay clases, porque ayer ya adelantamos, o sea, cosas extracurriculares es complicado, ¿no? Yo tengo que, si mañana tengo una cita con un juez y no puedo postergar esa cita, o sea, con el juez no se puede. Yo estoy haciendo una demanda y tengo que hoy ir día en con la él. tarde. Si hoy día Sería no en puede la ser en la Hoy tarde. día en la tarde. Hoy no tenemos clases en la tarde. De 2 Si esta es la a última 3 clase nada ya. más. O de corrido, doctora, hoy no quiere terminarlo. Si no tienen clases, sí, de corrido, porque la actividad que yo tengo, después vamos a ver una película. En el siguiente video, en la siguiente sesión es una película y continuaría las otras 2 sesiones y analizando y avanzando sobre la película. Si hoy día mejor. O sea, si Sí, de, mejor, Entonces, doctora. no Sí, quiero mejor hacer entonces, eso. hoy día, doctora. De corrido hoy día. Entonces, si es una Aunque va a ser película, cansador, pero igual. Sí, 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 doctora. así Por favor, se si hagan una desligan Sí, y película. doctora. ya. Sí, doctora. Sí, Viejo, doctora. cállate, estoy hablando, pues. Oye, Hernán. Modérense, por Cállate, favor. Sin falta de Ay, respeto. Yo no les falto el respeto a ustedes. Modérense. Creo que son estudiantes de medicina, ¿no? Ubíquense como lo que son. Por favor. Gracias. Ya, entonces, ahora sí, ¿quiénes quieren participar en algún ejemplo entre lo que es normal y lo que es anormal? A ver, ¿quiénes? Doctora, lo normal es que estemos, que se cumplieran bajo las normas que se han predicho y bajo las normas que también nosotros tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros. Eso es lo normalidad. Salirse de esas normas, por ejemplo, no cumplir las leyes, pasarse los semáforos, eh, ya es algo anormal de la conducta, no siempre hacer, no siempre obedecer, no nos gusta obedecer las normas, siempre salirse del, eh, no ser puntual, ser muy impuntual. Bueno, lo que nos destaca mucho de los bolivianos, somos muy impuntuales, no nos gusta la puntualidad. De alguna otra forma no podemos llegar puntuales. Ya. ¿Quién Eh, más estaba levantando la mano? ¿Ramos? Sí, estaba por hablar sobre la puntualidad. Bueno, también hay una cosa que siempre ha destacado, ¿no? Es que primero, lo normal siempre fue agitarlo al boliviano para que recién funcione, ¿no? Se podría decir Ya, así, eso es unos más como simples términos. costumbres que tenemos, ¿no? Y que ay, va tan apegado a nosotros, Y el- somos irresponsables y Entonces, demás. Es complicado. No ahí son también sería una... costumbres, son malos hábitos. Malos hábitos. A ver, yo les pongo otro ejemplo. Que lo que es normal para otros De es Cochabamba. en Cochabamba, ahorita, right now, en la pandemia, en el pico al que estamos entrando ahorita.
Para algunos es normal salir a la calle, juntarse, reunirse sin barbijo, sin nada, sin normas. Para ellos es normal reunirse ahora, ¿no? Y sin normas de bioseguridad, sin consideración. Y para otros es normal usar barbijo y cumplir todas las normas de bioseguridad. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay algo que hace diferencia, ¿no? Entre normal y anormal. ¿Qué es lo que es normal para uno es anormal para el otro? Y es una controversia porque dicen, no, igual tengo que seguir con la vida, que no hay que tener miedo. Y hay otro grupo que dice, no, mejor nos cuidemos, ¿no? Franklin, ¿qué opinas al respecto o qué quieres comentar? El uso de cannabis, doctora. Para algunas personas es normal y para otras personas no. ¿Ya para las personas que tienen uso médico o para las personas que tienen adicción? Sí, son personas que hacen el uso recreativo de drogas ilícitas como maconha, cannabis. Ujú. Para algunas personas en Brasil, en São Paulo, donde vivo, para algunas personas es normal usar maconha, que no tiene problemas, mas para otras personas como yo es algo anormal. Entonces, tenemos eso también. Como tem médicos que es normal hacer algunos procedimientos con anestesia y para otros que no hay necesidad, como endoscopía, como algo así. No, no, no. En los procedimientos médicos no nos podemos meter porque hay protocolos nacionales e internacionales. Y ahí tenemos que tratar de cumplir porque después con auditoría médica nos cae y entramos a la cárcel. Ahí no tenemos que Sí. confundir. En nuestra profesión, yo creo, y en las auditorías y en la parte profesional es complicado no meterse. Más dentro, Pero más más dentro de la sociedad, sobre la el conducta uso de las personas, ¿no? sí, Lo que sí, dices sí. es bueno, las drogas en sí, ¿no? Porque no deja de ser una droga. El consumo de drogas en algunos países está permitido, es normal. El que se casen entre el movimiento LGTB y demás, para ellos es normal, pero hay otra sociedad que lo vea normal. Lo que era normal ahora, hace años, era realmente anormal, ¿no? Entonces, es complicado, estamos entrando, pero ahora, por eso es complicado hablar de normalidad y de anormalidad, porque de acuerdo al grupo al que yo pertenezco o donde yo me encuentre y tenga más ideas con las cuales poder justificar mi conducta, entonces es complicado, ¿no? No es lo mismo, les decía siempre, acá en la zona norte, donde está su universidad, qué sé yo, incluso el uso de bioseguridad, la pandemia, que en la zona sur. No es lo mismo acá en Cercado que en Villatunari, que en el Chapare. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que en Santa Cruz mismo. Es diferente, la normalidad va a cambiar. Hay cosas que a veces no nos caben en la cabeza, ¿no? O sea, vamos al Chapare, nadie con barbijo, Dios mío. Ahora, tampoco hay cosas que son normales para nosotros del área de la salud, porque ya teniendo más conocimiento, nos quemamos las pestañas, ¿no? Tenemos que adquirir conocimiento, tenemos que aplicarlo y tenemos que enseñar ese conocimiento a los demás. Peor, ustedes están ahorita abajo, están leyendo los libros, no están tocando pacientes, no están viendo familiares sufrir, no están viendo gente morir, ¿no? Por el COVID, cómo es el día a día y es complicado. Por eso para el personal de salud que está en eso, realmente es anormal que la gente no se cuide. Y hay gente, yo lo digo en mi condominio, que como no lo ve, como no sabe la realidad o no quiere entender, hacen sus fiestas con conjunto. Es increíble, ¿no? Pero para rogar una cama en terapia intensiva, cuando alguien está mal, uno tiene que hacer, pues, de donde sea, conseguir una cama, mover muñeca, no sé, es complicado, pero no se cuidan. O sea, yo lo veo tan anormal que no usen barbijo, sabiendo, peor si son del área de medicina o peor si son familiares o parientes. Para mí eso es anormal, porque aquí estamos viendo, chicos, estamos 500 pacientes por día. Es bastante. ¿A qué vamos a llegar? Como epidemióloga les digo y apoyo lo que dice el doctor Hurtado en Santa Cruz, esta es la llovizna de la tormenta que viene.
Y lastimosamente en esa tormenta, ¿no? Pues puede que nosotros caigamos. Ayer murió una colega de mi edad, de 40 años, joven del colegio médico. Pero hoy nuestros papás, ayer enterró mi amiga, enterró a su padre, que falleció en una semana. ¿No? Y nos vamos dando cuenta, y como médicos, cuando ya estás en ciertos cargos, te va llegando la información. Y abajo no lo vemos, la gente no lo ve. Por eso ellos dicen, no, normal, ya no están usando barbijo, los niños ya que vayan a clases, los estudiantes de medicina mismo que vayan a clases, yo lo veo complicado. Pero bueno, dicen, vamos a retornar a la normalidad de que eso, 500 casos por día, 4 o 5 muertes en una terapia intensiva por día. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo hablo como estadística, como epidemióloga, porque es mi área. Entonces, no nos estamos dando cuenta en relación a la pandemia de lo que viene por detrás. No, la gente no se quiere ni vacunar, van a los centros de salud, yo a los centros de salud, están vacíos. La gente mayor no se quiere hacer vacunar, gente de riesgo no se quiere hacer vacunar, se les está rogando. Y en los seguros están haciendo cola. Es utópico, ¿no? Es complicado. No sé en qué vayamos a terminar, precisamente por esto, por este término de normal y anormal. Ya no hay un término medio, es muy complicado. ¿Y por qué tenemos que tenerlo en cuenta? Porque nosotros trabajamos con personas y en la relación médico-paciente, que es nuestra próxima unidad, tenemos que poder hacer entender al familiar que se va a morir pues su papá o que se va a morir su mamá o su esposa, y hasta qué punto y cómo vamos a tocar ese tema es complicado. No vamos a llevar también cómo poder dar ese tipo de noticias, ¿no? El trabajar la empatía. Y es complicado. Y ya les digo, el personal de salud está cansado. Lo que era para ellos normal antes ir y trabajar y ser felices en una guardia, ahora es una tortura, ahora es un infierno ir al hospital. No ven porque no comen, no entran al baño, no comen, no se pueden sacar los barbijos, se tienen que bañar sí o sí. Da miedo, porque y llevas a tu casa el virus, llevas a tu casa el virus. Por más que estés vacunado, la doctora que falleció ayer estaba vacunada, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de la pandemia. Lo que dice su compañero de las drogas es mucho más delicado, ¿no? Depende ya de cada familia, depende ya de cada lugar. Yo vivía en el exterior, pero decía, por nada del mundo voy a criar acá a mis hijos. ¿Cómo voy a criar en este ambiente a mis hijos? Donde todo es más liberal, ¿no? Por lo menos en Bolivia, mal que bien, todavía hay más valores, más cultura. Podemos más lo nuestro, ¿no? Dar nosotros cierto tipo de lujos que afuera no. Entonces es complicado, ¿no? Estar en Holanda, en Alemania es lindo, bello, pero son liberales. Entonces depende desde dónde uno va a querer enfocar este punto, ¿no? Es complicado. Ahora ustedes como médicos, lo que no tienen que ver de normal a normal, no. Hay cumplimiento de normas. Y esto va fuera del contexto de psicología, de psicopatología, hay cumplimiento de normas, de protocolos, de atención de acuerdo a patología. Lo que dice su compañero, antes en Villatunari, el ginecobstetra para él era normal, entre comillas, colocarle el ginecólogo la anestesia y hacerle la cesárea. Pero eso era pues hace años. Ahora un ginecólogo, sabiendo qué es lo que le puede pasar, porque ya se aplican las leyes, la normativa, no opera a alguien si no hay un anestesiólogo. Y se exige que haya una, porque esa es la normativa, es lo que tiene que ser. Una de sus compañeras decía, es el cumplimiento de reglas exactos que se tienen que cumplir antes por hacerse a los MacGyver, los médicos. No sé si conocen quién era MacGyver, el que soluciona todo. Pero cada quien tiene que saber dónde. Por ejemplo, no se operan niños porque no es anestesiólogo pediátrico. Y el anestesiólogo, si ve un niño, tiene que referirlo a la Albina, en el Albina Patiño tampoco se opera, tiene que referirlo a la maternidad, donde está también pediatría, para que se pueda operar, porque no manejan niños, ¿no? Entonces, cada quien su especialidad dentro de nuestra área, eso sí tiene que primar, ¿no? El cumplimiento de normas. Eso ya es extra normalidad, porque acá en la China o donde sea, un quirófano es un quirófano, un ventilador es un ventilador, un bisturí es un bisturí. Es lo bueno de nuestra carrera que podemos, bueno, las suturas son las suturas, es lo mismo, un parto es un parto.
La oxitocina y todo lo que vamos a hacer en el parto es lo mismo, es universal. Las normas de bioseguridad es universal. Cuando escuchen ese término de universal es que se puede aplicar y se debe aplicar en todo el mundo. Sí, la RCP que se hace en un paro cardíaco es universal, ¿no? Y la capacitación que tienen que tener los médicos es universal. Entonces, en la parte profesional no nos podemos zafar. Esto dentro de la conducta en relación al estilo de vida del paciente, eso es diferente, ¿no? Eso es muy diferente. Ahora sí vamos avanzando en el tema. Es un tema muy bonito esto, ¿no? De normalidad. ¿Qué dice normalidad? Dice, deriva del latín norma, que significa escuadra, o sea que sí o sí tiene que haber como algo que dé las leyes, ¿no? Lo que sirve de norma, regla, aquello por su naturaleza, forma o magnitud, se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano y que está relativa en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Entonces, si no hace daño y es una norma para hacer el bien, eso es normal, ¿sí? Mientras no haga daño a nadie, los gays se casan entre ellos y no hacen daño a nadie, bueno, está bien, es normal, no estoy en contra. Un segundito, se va a acabar mi batería. Ya, entonces, ¿y esto quién va a poner estas formas? ¿Quién va a poner estas normas, reglas? Y están hablando de una ley sanitaria que va a sacar tal vez el secretario de salud, el doctor Aníbal Cruz, que recién ha ingresado, que se está movilizando y me consta para armar 10 terapias intensivas más. No, sí, 10 camas de terapia, no 10 unidades. Entonces, eso tiene que haber una norma. Estamos 500 casos por día en Cochabamba. De alguna manera se tiene que controlar esto. Entonces, ¿dónde podemos aplicar la normalidad, este criterio de normalidad? En lo normativo social, como hemos visto, en lo estadístico. En lo estadístico, en el estado patológico, lo adaptativo y lo funcional, como médicos, ¿no? Ya hablando como médicos. Dentro de lo normativo, juicio de valor muy subjetivo por el cual el comportamiento es considerado como una desviación respecto al estado perfecto e ideal. Entonces, qué sé yo, el andar desnudos, por ejemplo, aquí en Cochabamba sería algo anormal, ¿no? Porque el grupo social no va a admitir eso, ¿no? Vienen las noticias, en enfoque de prensa, la gente se alarma, entonces no es normal. Con frecuencia el juicio es individual y se considera normal a lo aproximado a lo óptimo. Como ustedes decían muy bien, la puntualidad es lo óptimo, lo que tendría que ser. Aún este mismo tipo de comportamiento puede ser aceptado o determinado por un grupo social o cultural, mientras que en otro, como decíamos, puede que no. Contexto sociocultural que puede ser considerado como desviado de la norma. Pero si esa desviación o esa falta de conciencia hace daño a alguien, entonces no es normal. Para mí no es normal que en la India o en esos países se tengan que casar niñas de 8, de 9, de 10 años con viejos. Eso es realmente anormal. Eso es enfermo. Dentro de lo que es la parte estadística, y esto sí nos toca porque los médicos tenemos que aprender a manejar las estadísticas, los números, está la curva de Gauss, ¿sí? El concepto de normalidad estadística. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando todos han ido al control de niño sano y les medían mediante una talla, peso, ¿no? Y también el coeficiente intelectual en la escuela. Y les decía, no, mamá, está tu niño chiquitito, tienes que darle de comer. ¿Y qué se hace en el SUS? El Exumi, se les receta chispitas, se les da su leche, ¿no? Y se les indica, se les da aceite vitaminado, y se les indica cómo las mamás en el campo, si no tienen carne, pueden darse modos para que la alimentación sea más proteína, más carbohidrato, ¿no? Más saludable, con vitaminas, se les da vitaminas extras, para que llegue a un peso normal, a una talla normal. Ahora sí está muy alto, pero dentro de lo normal, porque también hay patologías que nos pueden dar, o enfermedades que nos pueden dar patología de talla alta o de talla baja, ¿no? Entonces, se utiliza para esto este criterio de está dentro de lo normal, estadísticamente, y eso se habla en percentiles, en rangos. Este criterio no es aplicado al estudio del comportamiento. Claro, porque el comportamiento es la conducta, es algo que es continuo.
Entonces, sí podemos aplicarlo en medicina para cosas físicas, ¿no? La circunferencia abdominal, el tamaño de, qué sé yo, de los huesos, la talla, el peso, cosas tangibles, ¿no? El índice de masa corporal es numérico para poder ver si está o no está prediabético, está obeso. Entonces sí se puede aplicar, pero ya para la parte conductual, que es en el área que nos interesa, la parte psicológica, es más complicado. Se queda ambiguo como lo que estábamos viendo hace rato. Entonces, algunos autores afirman que es normal lo que no es patológico o no hace daño. ¿Sí? Entonces, si no es una enfermedad, no es patológico y no hace daño, puede ser normal. Entonces, se confunde, dice, con anomalía. ¿Qué quiere decir? Irregular o desigual. Las orejas de Dumbo, por ejemplo. Las orejas de Dumbo no eran tan normales, pero tampoco hacía daño a nadie, ni le hacía daño a él. Era una anomalía, era algo que podía tenerlo grande y le servía para otra función. Entonces, acá tampoco es que sean anormales algunos niños con algunas patologías, ¿no? Un TDAH, ¿no? Entonces tienen algunas anomalías, tienen algo, sí, que se puede tratar, son diferentes. Y aquí están esos términos de inclusión, que no porque tengan esos diagnósticos no van a ir al colegio, no porque sean personas de ese tipo se les va a dejar de dar trabajo. Y ahí viene, ya está analizado de que en una empresa sí o sí tenemos que contratar gente que tenga alguna dificultad, ¿no? Física. Entonces, adaptativo. ¿Qué dice dentro de lo adaptativo? Es necesario tomar en cuenta la capacidad del individuo dentro de un sistema oferta-demanda, costo y beneficio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ser capaces de adaptarnos, ¿sí? Tenemos que poder adaptarnos al medio o al sistema en el que estamos. Por ejemplo, en el exterior se levantan 5 de la mañana para ir a trabajar, a las 7 de la mañana viajan 2 horas. Lo que aquí en Cochabamba para nosotros es ilógico, porque en media hora estamos en cualquier lugar. Se acaba Quillacollo, ¿no? En 2 horas, 3 horas corriendo estamos en Villatunari. Y en otros países es complicado, ¿no? Tienen que viajar 2 horas, tomar 2 medios de transporte para poder llegar. Entonces, tiene que adaptarse la persona para poder llegar dentro de horario, ¿no? Al costo y beneficio, para poder tener un trabajo y tener un beneficio, ¿no? Una remuneración. Acá dice, la capacidad de adaptación tiene un límite para todo ser vivo. Y les diré, para el personal de salud, esta capacidad de adaptación para ir atendiendo la pandemia está llegando a su límite. O sea, están realmente cansados, están muy agotados, ya están dando gritos de ayuda, ¿no? Y más bien esperemos que Manfred haga algo. En el hombre, las necesidades individuales y las exigencias del medio con frecuencia son superiores a su capacidad de adaptación. Obvio, estamos en una pandemia, ¿cómo nos vamos a adaptar? Mucha gente sí dice, no, por salud mental, no, ya no quiero, ya no aguanto, yo no soy persona de estar encerrada, o yo no soy persona de pasar clases virtuales, yo quiero reunirme con mis compañeros, se entiende, se comprende. ¿Por qué? Porque tienen que ver su salud física y emocional, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Si nos vamos a reunir dentro de la normativa que dice no más de 50 personas o separados, no abrazados, no compartir el mismo vaso, ¿no? Las personas mayores, nuestros padres, hasta con ellos estamos, ¿no? Que tienen que cuidarse porque uno no quiere verlos en una terapia, no quiere verlos mal, ¿no? Entonces, de acuerdo a las necesidades individuales y las exigencias del medio, hay gente que sí o sí tiene que ir a trabajar porque si no, ¿de qué va a vivir? Y una cuarentena ahorita no se va a poder sostener. El estrés crónico puede producir hipertensión arterial, enfermedad, infarto, crisis de angustia, o sea, el mismo estar estresado nos va a llevar a no estar emocionalmente estables, a no tener una salud mental adecuada. ¿Sí? Y ahorita mucha gente, y eso partimos con la materia de psicología médica, diciendo de que está afectando. Hemos visto a nuestros niños, ¿no? No están relacionándose en el jardín, no están nuestros niños socializando. Estamos viendo la capacidad de adaptación que tenemos ustedes